claro, nos obligan a tener la mente pensada para poder responder como corresponde. Y le agradezco, vicepresidente. Muchas veces en una conferencia de prensa no se puede preguntar muchas cosas, hay temas puntuales. Y no se tiene el tiempo, ni tampoco a veces la agudeza de las preguntas. Le agradezco, vicepresidente. A propósito, las redes sociales están muy de moda. ¿Usted tiene su cuenta en Twitter? En Face. En Facebook. Soy un facebookero, número uno. Siempre lo vemos con fotografías ahí familiares, con Albita, con Claudia, que ha sido nuestra compañera también. Ya voy a preguntar de eso, ya le voy a preguntar, no se preocupe. A ver, uno de los temores que se plantean en las redes sociales, vicepresidente, sobre la administración del gobierno del presidente Evo Morales y del vicepresidente, es que estemos camino a Venezuela, o algo parecido en Venezuela. Una crisis aguda en Venezuela, crisis, falta de medicamentos, falta de alimentos, en fin. Estamos camino a Venezuela, es lo que se dice en las redes sociales. Hay toda una campaña de intentar desprestigiar a Venezuela y no se toma en cuenta la agresión que está viviendo ese país, ese hermano país. Y estoy seguro que más pronto que tarde va a poder remontar las adversidades. Pero de manera contundente decirle, César, tenemos la economía más sólida del continente. Ningún país en el continente crece al 4%, ni Chile. Argentina 1%, Brasil menos 1%, Chile 1.5%, Perú 2%, Bolivia 4%. Somos el país que tiene más reservas internacionales respecto a su Producto Interno Bruto. Somos el país que tiene más reservas financieras que todo el continente. Si uno suma reservas internacionales, 10.500 millones. Dinero en los bancos de usted, de la gente de a pie, 25.000 millones. Y suma el dinero de los trabajadores en las AFPs, tiene 50.000 millones. Tenemos por encima de nuestro PIB, Producto Interno Bruto, son 36.000. Y lo que tenemos acumulado son 50.000. Es decir, ningún país en el continente, ni siquiera Argentina, ni siquiera Brasil, tiene esa reserva y esa musculatura económica y una dinámica de crecimiento que es la envidia de todo el continente. Pero ahora, si hablamos del tema económico, a ver, vicepresidente, en nuestras reservas internacionales han disminuido, están bajando. Llegamos a 15.000, bajó a 9.500 y este año, tengo el dato del 2 de enero, 10.500. Hemos subido. Hemos subido 1.000 millones. Ahora, otro dato. El año pasado, a esta fecha, el dinero en los bancos era 23.000 millones de dólares. Hoy estamos en 25.000 millones. Es decir, la gente ha ahorrado otros 2.000 millones más. Está bien. Otro de los temas que se... Otro dato. Adelante. La agricultura ha crecido 7%. La producción de alimentos ha incrementado el 21%. Los ingresos por hidrocarburos se han incrementado el 23%. Es decir, los datos económicos con los que estamos cerrando 2017 son buenos. Pero nuestra deuda externa también ha subido. Sí, estamos al 23% de nuestro Producto Interno Bruto. ¿Sabe cuándo hay que preocuparse? Cuando llegue al 50%. Pero si, Argentina está al 65%. Pero estamos subiendo, digamos, en ese porcentaje. Hemos subido, pero fíjese, la mayor parte de nuestra deuda externa, que es una de las más bajas del continente. ¿De cuánto? Estamos en el 24% del Producto Interno Bruto. Más o menos en millones de dólares. Estamos hablando de 8.500 millones de dólares. Antes era 7.000, ahora estamos subiendo. Sí, hemos subido, pero nuestro Producto Interno Bruto también ha subido. Es decir, hace 3 años el Producto Interno Bruto era 30.000, ahora es 36.000. La deuda era 7.000, ahora es 8.500. Manejable. Cuando llegue al 45%, que no lo vamos a hacer nunca, mientras estemos nosotros, preocúpese. Si está entre 23, 25, 30, 35, 40, una deuda
manejable. Nosotros vamos a mantenernos entre el 24 y el 27. Ese va a ser nuestro rango de deuda externa, 27% del Producto Interno Bruto. Ahora, vicepresidente, otro de los temas que se discuten en las redes sociales es que antes, los gobiernos de antes vendían el país a Estados Unidos. Ahora, el gobierno del movimiento al socialismo, dicen las redes sociales, está vendiendo el país a los chinos. Es otro de los mitos clase medieros. ¿Quién es nuestro principal comprador? Brasil, Argentina, Estados Unidos, Europa, y luego viene Corea y luego viene China. Endeudamiento. Nos hemos endeudado con China de toda nuestra deuda externa. Del 100% de la deuda externa, China no llega ni al 15% de la deuda externa. Claro, pero ahí está el mito, ¿no? Se están endeudando con los chinos. Pero además, vincularse con la economía china en condiciones de respeto mutuo es vincularte con la economía más poderosa del mundo. Porque ahora China ha superado a Estados Unidos en producción. Y China va a arrasar el mundo en los siguientes 30 años. Ahora, hay algo a propósito de China y los chinos, los ciudadanos chinos. ¿Hay algún acuerdo con China para que ciudadanos chinos vengan al país? Se hablaba también en redes sociales de que privados de libertad en China venían a Bolivia. Me acuerdo que salió en redes sociales con un escándalo. Están sacando oro, salía hace un año. Y mostraban una foto del Google y era la represa de Hampaturi, pero en redes sociales los chinos están sacando oro en Hampaturi. Fuimos a ver, era la represa de Hampaturi que le hemos entregado hace meses atrás. Con los chinos tenemos créditos muy puntuales para carreteras. La carretera que une La Paz con el Beni es con crédito chino. La carretera que estamos uniendo Oruro con Cochabamba, la doble vía, es con crédito chino. Son muy puntuales los créditos, fundamentalmente para carreteras. Y ahí hay un convenio. Personal técnico, ingenieros, un porcentaje que no puede pasar el 10%, puede ser personal chino. Como pudiera ser si hacemos el contrato con los austríacos para el teleférico, ajá, lo mismo, hasta el 10%, porque es una empresa austríaca, puede ser personal extranjero. El 90% de los trabajadores de la carretera, del teleférico, de la fábrica de cemento que estamos haciendo en Oruro, de la fábrica que hemos hecho en Norte de La Paz, el 90% siempre es personal boliviano. ¿Y cuál es el rol que tiene en esta dinámica económica el empresariado privado? El empresariado privado es un actor muy importante, César. Mire, agricultura crece al 7%. ¿Quiénes son la agricultura? Campesinos pequeños, campesinos medios, empresarios. La manufactura está creciendo al 5.5%. ¿Quién hace manufactura? Fundamentalmente empresario privado y en menor medida el Estado. Construcción. ¿Quién hace la construcción? Buena parte empresario privado, una parte más pequeña el Estado. Entonces el empresario privado está caminando par y paso a lo que hace el Estado. Pero en un principio no era tan importante la participación del empresario privado en las decisiones económicas. Lo que pasa es que en un principio el empresario privado nos quiso hacer guerra y nos boicoteó. Nos hizo corridas bancarias, nos hizo corridas nos hizo faltar aceite, nos hizo faltar carne, nos hizo faltar soya, nos hizo faltar azúcar y había que enfrentarlo. Pero cuando el empresario dejó de hacer política y entendió que su misión no es hacer política, su misión es hacer negocios y se adecuó a las reglas, las cosas ahora se desenvuelven de una manera muy tranquila. El mensaje del gobierno fue muy claro. Empresario, haga plata. Si se mete a hacer política, usted está abusando, porque tiene dos poderes. No puede tener poder económico y poder político. Tenga un poder, no dos. Cuando entendió esa regla,
La relación con el empresariado boliviano ha sido muy fructífera y el empresariado boliviano ha tenido en nuestro proceso de cambio una revitalización. Así como el profesional, el empresario boliviano. Acuérdense que antes Bolivia no contaba. Bolivia estaba sometida a poderes externos, donde ni profesionales bolivianos, los Chicago Boys, ahora sustituidos por los Chuquiago Boys. Ya no son Chicago Boys, son Chuquiago Boys. Y antes los empresarios eran sustituidos por el Fondo Monetario o por Repsol o por Total. Ahora el empresario boliviano tiene un lugar en la economía boliviana. La valoramos y la potenciamos. Y nuestra economía va a seguir con se va a seguir sosteniendo de esta manera. Va a haber un crecimiento, no va a haber una desaceleración, porque ha habido una desaceleración, pero es necesaria también. Es decir, a ver, el contexto mundial, la economía mundial se maneja de otra manera, pero nuestra economía aprecia más el boliviano, el Estado es el que toma las riendas y determina cuáles van a ser las reglas del juego, etcétera, etcétera. Pero se va a poder mantener He oído a algunos comentaristas, pseudoeconomistas, que a veces hablan del modelo. Y claro, critican con envidia, porque cuando fueron funcionarios de los gobiernos no le dieron al país ni un tornillo, más bien le quitaron al país todos los tornillos. Mire, la economía funciona con dos motores: mercado interno, mercado externo. Mercado interno es distribuir riqueza, mejorar salarios, dar bonos para que eso genere una dinámica de consumo interno. Si usted le aumentan su salario, César, ¿qué hace? Lleva a los hijos a comer, los lleva al cine, los lleva de paseo, ahorra para construir un cuarto más para el niño, genera consumo interno. Eso hemos hecho. Y el otro motor es las exportaciones de gas, minerales, soya, manufactura. ¿Qué ha pasado? Entre el año 2009-8 y el año 2014, los dos motores han funcionado muy bien y hemos crecido al 6%. De entre el 2015 al 17, por la crisis internacional, ha habido una caída del precio del gas de 100 a 28 dólares, del estaño de 13 a 8 dólares, de la soya de 450 dólares la tonelada a 220. ¿Qué ha pasado? Entonces, que el segundo motor se ha debilitado, ha funcionado a media máquina. Correcto. Pero el que ha mantenido la velocidad del avión ha sido el mercado interno. ¿Qué va a pasar 2018? Ahora, el 2018, tiene usted petróleo de 60 dólares, tiene estaño de 13 dólares, tiene litio de 22,000 dólares la tonelada, tiene soya de 260, 270 la tonelada. Es decir, bueno, se va a seguir manteniendo. Otra vez, el segundo motor de las exportaciones va a funcionar. ¿Está seguro el doble aguinaldo? Vamos a hacer todo el esfuerzo para que tengamos doble aguinaldo. Pero dice. Dele una buena noticia al principio de año. No, porque sería irresponsable de mi parte, pero todos los datos que estamos manejando hasta el día de hoy es de que a partir de la reunión que tuvo el presidente Evo con los ministros para ajustar las clavijas de la inversión pública, hemos tenido un excelente repunte. Y si este trimestre que viene, enero, febrero, marzo, mantenemos este repunte de fin de año, vamos a poder llegar al crecimiento de junio a junio de 4.5 o más. Pero veremos. Está bien. A ver, vicepresidente, dentro de la estructura del movimiento al socialismo hay diferentes corrientes, hay diferentes líneas internas. Podemos decir la línea que sigue al vicepresidente, la línea que sigue al presidente del Estado, Evo Morales. ¿Esto va a ser determinante dentro de las pugnas internas que puede existir al interior del movimiento al socialismo? Yo no lo vería así, César. Veo que el movimiento al socialismo es una gran confederación de confederaciones, es una gran confederación de líneas políticas que se unifican en torno a tres cosas fundamentales, indiscutibles. El liderazgo del presidente Evo, que es el gran tejedor de alianzas, que no tiene parangón. Las organizaciones sociales como núcleo duro del movimiento al socialismo. No somos un partido de ricos, no somos un partido de empresarios. Hablamos con ellos, los incorporamos,
pero somos un partido de gente sencilla y trabajadora, de obreros, de campesinos, de fabriles, de mineros, de constructores, de petroleros, de vecinos. Eso es lo que es el MAS, su núcleo de organizaciones sociales. Y lo tercero es el modelo del Estado plurinacional. Esas tres cosas unen a corrientes muy diversas. Une a cooperativistas con mineros, que entre ellos se enfrentan, sí, pero en torno a Evo, al modelo de desarrollo y a la organización social se unen. Une transporte libre con transporte confederado. Ajá. Une ciudad con campo, une campesino con obrero, en fin. Sí, pero me imagino que de manera legítima, es decir, deben haber ambiciones también al interior del movimiento socialismo, sí, personales, individuales. También deben haber no buenas relaciones, va a decir, no amistades. Por ejemplo, ¿cómo se lleva el vicepresidente con el ministro de Gobierno, Carlos Romero? Muy bien, coordinamos perfectamente y lo colaboramos en todo lo que sea necesario. ¿Son amigos? Somos amigos, bromeamos muchísimo con Carlos Romero, en general con todos los miembros del gabinete. ¿Habrá alguien con el que no se llevan muy bien o es el más difícil o la más difícil dentro del gabinete, vicepresidente? Es que lo que pasa, usted como líder tiene que crear un espíritu de cuerpo colaborador, si no le va a ir mal. Si no hace ese esfuerzo, independientemente de alguna diferencia interna o alguna vieja pelea de hace 10 o 20 años. Pero existen. Yo no la noto. Lo que pasa es que usted tiene un gabinete muy remozado, con gente nueva, la mayoría que no las hemos conocido de antes. La mayor parte del gabinete ahora es muy joven, tiene menos de 35 años. Eso es muy bueno porque se nota que el movimiento al socialismo renueva sus cuadros, pero a la vez hace de que no tenga usted una experiencia de vida previa con ellos, porque pertenecen ya a otra generación. Correcto. Ayer el presidente del Estado decía, bueno, voy a ratificar mi gabinete. Es decir, pueden haber algunos errores, falta de experiencia, decía en algún momento, pero confía en el gabinete. ¿Lo va a ratificar? Es una decisión del presidente. Hay que esperar lo que él diga, pero en particular usted tiene que ver que confiamos en los jóvenes, confiamos. Se les ha entregado carteras muy importantes a esta juventud que le da un aire fresco, novedoso. Es gente que no ha vivido las dictaduras, que no ha pasado por la cárcel, que no ha estado en las marchas de un mes, de 3 meses, de 6 meses como era antes, pero que trae aire fresco y trae un ímpetu hermosísimo que nosotros lo recogemos. Ahora el gabinete del presidente Evo es preponderantemente joven. ¿Pero falta experiencia? Sí, sí. Y para eso estamos las personas un poco más mayores que tenemos que transmitir y crear un ambiente de camaradería para que los que tenemos más experiencias sepamos transmitir al que tiene menos experiencia. Como lo que hizo el ministro Romero, tuvo que tomar la rienda del conflicto con los médicos. Por ejemplo. En este caso, la ministra necesitó una ayuda complementaria para que se pueda reencaminar este debate y ella lo asume sin ningún problema y todos estamos colaborándolo a ella y al ministro Romero para que salgamos adelante en este tema. A propósito de estos temas, y ya que tocamos el tema médico, vicepresidente, es un tema que ya lleva 42 días. Se arribó a un preacuerdo, pero nuevamente hay que retroceder porque las bases rechazaron. ¿Cómo ve esto? ¿Es una pulseta política? Porque los médicos son médicos y el gobierno hace otro trabajo. Permítame responderle de manera sociológica y luego ya de manera más política. De manera sociológica, si usted quiere, desde hace unos 6 meses estamos viendo lo que podríamos llamar una especie de asonada de clase media decadente, de rebelión de clase media decadente. Si me permite hacer un cuadro en una hojita, aquí, y luego voy a mostrar a la pantalla. Antes Bolivia era como un triángulo, la composición de las clases sociales. Aquí arriba un 5% de las clases ricas, un 35% de las clases medias y un 60% de las clases populares. Un triángulo, lo voy a mostrar, si se puede enfocar. Más cerca, ahí. 5% de clases ricas,
un 35% de clases medias altas, clases medias medias, clases medias bajas y un 60% de gente del pueblo. Esa era la composición social de Bolivia. Antes del 2005. Antes del 2005. Hoy ya no es un triángulo, es un rombo Bolivia. Tiene el mismo 5% de clases altas. ¿No ha crecido la clase alta? No, se ha mantenido ahí. Tiene un 60% de clase media y un 35% de clase popular. Ahora sí. Antes un triángulo, hoy un rombo. Un triángulo ahora es el 5% de las clases altas, un 60% de clases medias y un 35% de clase popular. Ojo, pero este era el objetivo del gobierno, es decir, sí, querían que crezca la clase media. Ojo, estoy usando el mismo periódico del que me entrevistó anteriormente, que es una investigación que han hecho ellos. Me copio del periódico, no voy a hacer propaganda por el periódico, pero es una imagen de ellos. Ajá. Es de Santa Cruz. Ajá. El triángulo y el rombo actual. Es una buena imagen. ¿Qué significa esto? Que ha habido un incremento en la clase media. La clase media se ha inflado. Hay una nueva clase media de origen popular. La clase media tradicional, que tenía puestos, privilegios y reconocimientos, se ha visto ahora invadida por una nueva clase media, que le está disputando sus puestos, sus privilegios y sus reconocimientos. Está bien. Ahora, pero queda un 35% todavía. Sí, luego vamos a este tema, pero ¿por qué enfoco esto? Para entender lo que ha pasado los últimos 6 meses con los colectivos ciudadanos, con el tema médico. Lo que usted está viendo es de que esta clase media tradicional, de apellidos tradicionales, de profesiones tradicionales, se ha visto igualada por otros, que él entran a disputar las decisiones. Le pongo el ejemplo. Antes, la decisión de dónde se construye un hospital hubiera pasado por un antiguo médico de 60 años que hizo carrera. Hoy lo decide una señorita médica de 28 años. Ella va a definir $2.000 millones en clínicas. Eso es lo nuevo. Hay una nueva clase media que le ha quitado decisiones a la antigua clase media. ¿Qué está haciendo esta clase media antigua? Protestar, rebelarse. Esa es la explicación sociológica. Sociológica. Entonces, eso va a suceder. Es una clase media en decadencia frente a la nueva clase media en ascenso. Pero hay jóvenes también dentro de esta nueva clase media. De los apellidos notables. ¿Por qué se han convulsionado últimamente? Pero también hay de la clase media. Sí, pero los que dirigen son de apellidos, de profesiones reconocidas, de trayectoria reconocida, que ahora ya no tiene el poder de antes. ¿Por qué están ahora inquietos? Porque se ha garantizado que Evo va a mantenerse otros 5 años más con el voto del pueblo. Y entonces lo que ellos pensaban recuperar el 19, lo tienen que postergar hasta el 25. Y eso les molesta. Entonces están saliendo a las calles. Es una clase media tradicional decadente que se está comenzando a movilizar políticamente. Ahora, usted decía hasta el 2025. Claro. ¿O será el 2030? 2025. No, ahora vayamos al tema más práctico. Un paréntesis, perdón. Sí. Ya que usted lo ha tocado. Sobre la repostulación, decía hasta el 2025. ¿El presidente Evo Morales quiere repostularse solamente hasta la gestión 2025? Sí. Sí. Dice, usted lo dijo una vez, no se va a repostular más, se va a ir a su hacienda, quiere hacer un restaurante, y ahora se está repostulando. ¿No será que se va a repostular otra vez? Hasta el 2025 tenemos que garantizar un recambio generacional de líderes indígenas que continúen la posta que ha dejado sembrada Evo Morales. Hoy no lo tenemos. Esa es nuestra debilidad y en parte nos echamos la culpa nosotros. No hicimos el suficiente trabajo para crear una nueva generación de líderes indígenas, jóvenes, que vayan mejor que el presidente Evo. Entonces, ahora tenemos estos 5 años por delante, o 7 años por delante, para que ese déficit de cuadros políticos indígenas sea superado, para que el 2025 usted tenga
cuando culmine el cuarto mandato del presidente, tenga usted a nuevos candidatos indígenas, aymaras o quechuas o guaraníes, con la capacidad de continuar lo que el presidente Boy ha hecho. Hace un momento me decía que le ponga la firma porque hasta el 2028 va a haber un crecimiento que mayor de Chile. Igualaríamos a Chile. ¿O mayor? Igualaríamos el 28. Igualaríamos el 28. Me lo habló en primera persona, es decir, ¿va a estar usted ahí? No. Yo supongo que voy a morirme antes. ¿En serio? Sí, le soy honesto. Pero no lo sabemos. Soy una persona que planifica las cosas en su vida y creo que corresponde también pensar en esa eventualidad. Pero no, pues dice, o sea... Sí. Está bien. No estoy bromeando. Yo lo he visto cuando usted llegó, cuando yo lo conocí vicepresidente, no tenía el cabello tan blanco como ahora. Ahora sí, está un poco más blanco. Mucho, y con la muerte de mi madre se ha emblanquecido todito. Sí. Ese es un tema que yo quiero conversarlo después de la pausa. Tenemos que hacer una pausa y quiero entrar un poquito en la vida íntima del vicepresidente, en este caso de Álvaro García Linera, porque hemos conocido que, por ejemplo, su señora madre fue y será un ser muy importante en su vida. ¿Qué cambió en la vida de Álvaro García Linera cuando contrajo nupcias? ¿Qué cambió en la vida cuando nació la pequeña Albita? El 2028 Albita va a tener 10 años. 10 años, claro. Vamos a hablar de esto, ¿le parece? Pero no, nos falta el tema médico, no se olvide, si hay tiempo. Tenemos que terminar el tema médico. Lo vamos a terminar después de la pausa, vicepresidente, por favor. Ya regresamos enseguida. Hay mucho que todavía tocar, temas importantes junto al vicepresidente Álvaro García Linera, que nos acompaña en esta noche 23.